De nuevo, entonces, pues hoy le voy a hacer un conversatorio sobre retinopatía diabética. Es una eh, patología que se presenta en el ojo muy frecuente, tal vez es la causa más frecuente de la enfermedad y pues está relacionado con un problema sistémico. Un problema, hay una glándula que se llama el páncreas. Ese páncreas es el que regula precisamente el azúcar y es el que, ustedes saben que el organismo trabaja todo con esa energía y si hay un aumento, si el páncreas no trabaja bien, pues entonces se comienza a ver un aumento de esa glicemia y esa hiperglicemia sostenida en el tiempo va causando problemas en órganos diferentes, como es, por ejemplo, el riñón, en los vasos periféricos, en el cerebro y en el ojo. Básicamente, cuando una persona diabética consulta porque tiene problemas en el ojo es porque definitivamente no tiene un buen tratamiento. Como dato estadístico, ustedes ven la cantidad de gente que sufre de diabetes. De las personas mayores de 18 años, más o menos 112 millones de personas sufren de diabetes pues en lo que son el continente americano. Y se considera que más o menos el 13%. Y de esas personas diabéticas, 43 millones de personas no reciben un tratamiento adecuado, que ese es el gran problema del paciente diabético. Entonces, ya el problema en el ojo como tal de la retinopatía diabética es una enfermedad microvascular, o sea que afecta los vasos que tienen digamos, las terminaciones de los vasos que se llaman capilares. Y vamos a ver el por qué la retina se afecta tanto. Secundario a la diabetes, como hablábamos, es de carácter progresivo, o sea, cuando llega un paciente con una diabetes, con una retinopatía diabética, que vamos a ver la clasificación de alto grado, pues entonces no es ahora, sino que eso ha venido durante más de 15 años con un mal control del azúcar. Y eso lo podemos clasificar dependiendo de hacer un examen que es rutinario en oftalmología, que es el fondo de ojo. Entonces, vamos a ver por qué la retina se afecta tanto. Entonces, acá tenemos, en este esquema, aquí estamos viendo el globo ocular desde arriba y en la parte posterior hay una arteria que es la carótida interna aquí, que sale y ella da las diferentes ramas para irrigar el globo ocular. Entonces, hay unas que entran alrededor del nervio óptico y otras que se van por los músculos hasta la parte anterior. Son las arterias ciliares posteriores y anteriores, y hay otra que se mete en el globo ocular y es la que va, el que se mete en el nervio, perdón, y es la que va al interior del globo ocular, que es la arteria central de la retina. Aquí en esta diapositiva vemos mejor cómo la arteria central, cuando se hace un fondo de ojo, la que nosotros vemos es una rama de esta que entra por el nervio, que es la arteria central de la retina, y las otras van por la parte bueno, ustedes saben que el ojo tiene 3 capas, ¿cierto, Cristian? ¿Cierto? Entonces, las 3 capas, la clasificación del ojo, en la parte más externa es la blanca, que es la esclera, la parte intermedia, que es por donde van los vasos, que es la coroides, y la parte más interna, la capa más interna, es la retina, que es la capa nerviosa. Entonces, esa retina que está allí, en realidad es un conglomerado de células que se juntan y producen, son células neuronales que por una descarga eléctrica convierten la luz en visión. Esto aquí viene siendo la coroides y aquí hay una estructura que es como un tapete que evita que lo que está en la coroides se pase para la retina, que es el epitelio pigmentario. Entonces, esta coroides está irrigada por estas arterias y acá en la superficie, estas células que llaman células ganglionares están irrigadas por la arteria central. Todo esto es como un sándwich, quedan estas células en un sándwich. Hay unas células acá que son de conexión, que son las células bipolares. Entonces, básicamente las células neuronales que forman la retina son los fotorreceptores, las células bipolares y las células ganglionares, que son las que uno ve cuando uno hace el fondo de ojo. Y hay otras células de sostén que son
células gliales que le ayudan a mantener, digamos, la estructura que son las células horizontales, las células macrinas, células de Müller. O sea, la retina tiene una cantidad de células que tienen que estar funcionando entre sí. Y entonces, en las capas intermedias de la retina, acá en esta cantidad de uniones, es donde están los capilares. Entonces, acá en esta parte donde están los capilares, es donde se comienza a afectar la retina cuando no hay una buena circulación de sangre. Si ustedes quieren interrumpir con algo, me van diciendo, pues, hola. Entonces, mira, nota que esta charla lleva mucho tiempo montada porque está aquí el doctor Celis ya sin vértigo y todas las cosas. Entonces, cuando, cuando uno hace el fondo de ojo, existe este recurso del oftalmoscopio directo, uno hace que el paciente gire, mire allá al fondo para que no haga contracción. Pues esto por si hay alguien aquí interesado en hacer fondo de ojo, y existen unos números ahí en el oftalmoscopio que son verdes y otros o negros y otros son los rojos, pero eso es para corregir el defecto refractivo del paciente. La idea es que uno esté el 20% y cuando ya ve el reflejo rojo, entonces se acerca sin obstruir el ojo contralateral para que el paciente siga viendo allá al fondo, y entonces uno llega a la parte interna del ojo. O sea, uno atraviesa la córnea, el cristalino, y llega a la cavidad vítrea que tiene que estar transparente y llega ya a la retina. ¿Sí me están siguiendo en la anatomía del ojo, cierto? Todo tiene que estar transparente para llegar a hacer un fondo de ojo. Y cuando uno hace un fondo de ojo, pues como todo, cuando usted llega a un lugar, usted tiene que tener un orden porque si no ve todo. Entonces, generalmente se describe el fondo de ojo, primero el nervio óptico, cómo están los bordes, cómo está la excavación, los vasos, cómo están las arterias. Las arterias siempre son más delgadas con relación a las venas, más o menos relación 2 a 3. Luego, entonces, revisa la parte central de la retina, que es esta, que es la mácula, que tiene unas connotaciones diferentes y por eso se ve así más oscurito, pero no quiere decir que no tenga irrigación, sino que por el contrario, no alcanzan a llegar los vasos hasta acá y por eso se ve, y además tiene unos pigmentos y por eso se ve esa coloración. Y luego si ya mira la retina periférica. El otro recurso de hacer fondo de ojo es con el oftalmoscopio indirecto, que se llama indirecto porque precisamente usted tiene que tener un lente aquí entre el ojo que está examinando y el examinador. Ese oftalmoscopio indirecto entonces nos da la ventaja que nos muestra toda la retina. Esto es un mosaico, un montaje que se hace en la geografía, donde vemos que este es un ojo izquierdo, o sea que esta es la parte temporal del ojo izquierdo, y esta es la retina nasal. Vemos que la retina nasal tiene los vasos más horizontales, mientras que esta hace como unas arcadas, y aquí queda la mácula. Entonces hay una clasificación de la retinopatía diabética dependiendo de los cuadrantes que escoja, que comprometa. Este viene siendo aquí el cuadrante superonasal, el inferonasal, el superotemporal y el inferotemporal. Entonces son los cuatro cuadrantes, o sea, uno que examina toda la retina, y dependiendo de eso ahorita vamos a ver la clasificación del problema. Bueno, entonces es muy importante hacer. También se puede hacer con la lámpara hendidura, con el lente, y usted pone un lente 78 y lo puede ir haciendo allí. Bien. Entonces acá tenemos cuál es el problema que va comenzando. Entonces, como le digo, hay una hiperglicemia sostenida porque el páncreas no produce bien, entonces no regula bien. Y hay dos tipos de diabetes, básicamente dos grupos grandes. El tipo 1, que es cuando definitivamente el páncreas para de funcionar, y generalmente el diagnóstico de ese diabetes tipo 1, o antes se llamaba diabetes juvenil, es casi que inmediato. Mientras que la diabetes tipo 2, el paciente generalmente llega muy tarde al diagnóstico, y en esos años, en esa ventana que el paciente se vuelve diabético y no sabe hasta cuándo consulta, han pasado muchos años. Por eso generalmente el diabético tipo 2 tiene más afectada la retina cuando llega a la consulta de oftalmología. El diabético tipo 1 casi no, pero se sabe que si no se controla, como les digo, el tiempo de compromiso de la retina es de más o menos 10 años. Entonces, ¿qué es lo que comienza a pasar? Con esa hiperglicemia se va dañando
Bueno, los capilares es la unión entre la parte arterial y la parte venosa. Esos capilares tienen dos células, unas que son como las que envuelven los capilares, que se llaman pericitos, y otras que van internamente, que se llaman células endoteliales. Eso es lo que hace que el capilar se mantenga funcionando perfecto. Estas células endoteliales que están aquí y estas que son los pericitos tienen que estar funcionando perfectamente, pero se engruesa la membrana basal de la célula endotelial. Entonces esa célula endotelial comienza a morir, comienza a trabajar mal y esa célula endotelial entonces se vuelve más gruesa y evita que los glóbulos rojos, que están de esta forma acá, no pasen fácilmente. Entonces se va lentificando la circulación y se va quedando allí eh, represado. Se van alterando entonces, como le digo, la circulación de los hematíes y eso hace que se vayan tapando los capilares. Además de eso, entonces, asociado a lo que le digo, la parte mecánica de que los pericitos se van perdiendo y eso hace que se produzcan unas herniaciones del capilar, de la pared capilar. Esto hace que se vea muy bien en un examen que ahorita vamos a ver, que es la angiografía, porque como se demora en pasar el medio de contraste, se ve el punto allí que tiñe con la fluoresceína. Bien. Entonces, continúa el proceso de isquemia y de ahí que hace la retina. La retina, entonces, al tener esa pérdida de pericitos, lo que va en el contenido de los vasos comienza a salir al espacio extravascular y dependiendo de si sale el material sanguíneo completo, produce una hemorragia y si sale solamente, digamos, el material plasmático, produce unos depósitos que se llaman exudados duros. Hay otras cosas que llaman exudados blandos, que son característicos cuando hay un problema de las capas más superficiales de las células ganglionares y están relacionados con la retinopatía hipertensiva. Entonces vemos acá que, como les decía, hay una mayor permeabilidad y volvemos a lo mismo. Acuérdense entonces que el problema todavía está acá en las capas intermedias de la retina. No ha salido de acá el problema, estamos en esta fase. ¿Qué hace entonces ahí? Porque ya el impulso eléctrico y no está, bueno, esta acumulación de líquido aquí en la retina hace que la retina se engruese y eso se llama edema macular. Pues ustedes, yo sé que es mucho término, pero de pronto sí han escuchado por ahí que un edema macular, que un exudado duro. Bueno, eh, continuando con todo lo que le pasa a la retina del diabético. Entonces, ¿qué hace la retina? La retina, al ver que no le está llegando buena sangre, ella produce un mediador de estimulación de vasos, se llama factor de crecimiento vascular endotelial o VEGF. Eso hace entonces que se produzcan unas comunicaciones de la retina que no está siendo bien perfundida a la retina que sí tiene buena circulación. Esas comunicaciones también están en la clasificación que vamos a ver ahorita en el fondo de ojo, que de pronto ya es más dinámico que todo este problema, pero pues hay que contarles qué es lo que va pasando. Entonces el ojo comienza con ese billete a formar vasos y esos vasos se ven ya en el fondo de ojo, o sea, ya pasa de las capas intermedias a las capas superficiales y entra en la cavidad vítrea incluso, que son los que llamamos los nuevos vasos o neovasos. Y esos vasos también se van hasta la parte anterior del ojo y llegan hasta el iris. O sea, pasan del polo posterior hacia la parte anterior y llegan al iris. Y es cuando vemos esos iris llenos de vasos y eso ya pues hace que el líquido que produce el ojo en la parte anterior, que es el humor acuoso, no circule bien y se suba la presión del ojo, lleguemos a un glaucoma neovascular. Y eso ya son fases muy avanzadas del problema diabético. Bien, entonces como ustedes ven, comienza con una dilatación de un vaso acá en la parte intermedia y se va subiendo acá a las capas superficiales, pasa esto a la cavidad vítrea. Eso es lo que va sucediendo. Entonces acá lo vemos, el factor de crecimiento que les hablaba, el VEGF. Esto es una sigla en inglés, factor de crecimiento vascular endotelial. Y las comunicaciones que les decía de la parte isquémica a la no isquémica, que también se llama IRMA, porque también pues en inglés, microanormalidades intrarretinales.
y los neovasos. Bien, entonces aquí tenemos un fondo de ojo, ¿sí? Dayana, que me escucha todos los días, el mismo cuento con los pacientes. Entonces la papila, las arterias, las venas, la mácula y la retina. Aparentemente uno dice, este es un fondo de ojo normal, un paciente diabético. Hacemos la angiografía y vemos acá unos punticos que aumenta la fluorescencia. ¿Sí los ven aquí, los dos punticos estos? ¿Sí? Estos son los microaneurismas. O sea, la primera, ¿qué? La primera, digamos, evidencia de que ya hay un daño en la retina. Bien. Entonces, el hecho de ya tener los microaneurismas tiene la clasificación. Se llama retinopatía diabética no proliferativa porque todavía la retina no ha formado neovasos y le ponen leve. O sea, con un microaneurisma, con esto que tiene 3, 4 microaneurismas, ya hay un compromiso. O sea, vuelvo y digo, este paciente con ese problema ya tiene 10 años de mal control del azúcar. ¿Sí? Eso no es que le dio diabetes y de una vez se comenzó a dañar la retina. Entonces, si ustedes que tienen algún conocido, algún familiar, si el paciente cuida con su diabetes, difícilmente llega a los estados que vamos a ver ahorita. Bien, sigue el problema. Bueno, aquí es para ver esa foto que ustedes vieron allí, se toma con este equipo que se llama angiógrafo, cámara retinal. Y él, entonces, hay que poner en el examen, después de la foto a color, un medio de contraste por una vena periférica, que es la fluoresceína. Y la fluoresceína es la que hace que se vea allí la circulación. Como es un medio de contraste, entonces es muy importante saber cómo está el riñón en el paciente para ver si posteriormente elimina eso. Entonces, por eso, cuando le vayan a dar una cita a un paciente de angiografía, pues hay que preguntar que si tiene la creatinina vigente, ¿no? No sé cuánto tiempo le pedirán, pero por lo menos un mes, que tenga por lo menos un mes de antes de la angiografía, que vaya con un acompañante, porque a veces puede ser que haga una reacción alérgica fuerte, como también puede ser que haga mareo, vómito. El paciente necesita estar acompañado y que haya siempre una persona. Nosotros por eso siempre hacemos las angiografías cuando sabemos, afortunadamente, tenemos la fortaleza que el doctor Nate siempre permanece allá, por los cariños que les dan los de cirugía, el doctor Nate permanece ahí, entonces no tenemos problemas. Y por eso podemos programar las angiografías sin problema. Pero aquí, localmente, en Neiva, hubo un caso de una muerte de una paciente con una angiografía. El médico le tocó echarle a la paciente en el carro y traerla a la clínica y todo, y la paciente falleció. O sea, imagine un paciente que llega a hacer una angiografía y que termine en esa situación. Entonces, eh, aquí sigue el caso, entonces, y ustedes ya ven unas estructuras como unos depósitos amarillos de bordes definidos, que precisamente estos son los exudados duros. Recuerden que los exudados duros se deben a una mayor permeabilidad de los vasos, y cuando sale todo el material, sale completo aquí que se ve una mancha roja. Entonces, le hacemos la angiografía y vemos entonces dónde están los exudados duros, vemos cómo sale la fluoresceína allí, y son microaneurismas que están allí rotos y dejan salir los exudados. Y aquí se ve como un defecto de mancha. Si ustedes ven este vaso, cruza la hemorragia porque está, como le digo, no en la parte superficial, sino en la parte intermedia. ¿Sí? No necesariamente, o sea, la agudeza visual no es parámetro para saber si el paciente tiene retinopatía diabética. Depende si compromete la parte central de la retina, la visión se cae. Ahorita voy a mostrar una diapositiva donde el paciente tiene una retinopatía diabética proliferativa, o sea, mucho más avanzada, pero no tiene compromiso de mácula y tiene una visión relativamente buena. Mientras que un paciente puede estar en esta fase de retinopatía diabética no proliferativa. Bueno, espera un momentico. Y esto se clasifica así: retinopatía diabética no proliferativa moderada. Es decir, si estos exudados salen aquí en el centro, pues la visión se cae, pero no quiere decir que la isquemia sea tan severa. Bueno, bien. Entonces, sigue el problema y de aquí en adelante hay una cosa que se llama la regla del 4-2-1, dependiendo de los cuadrantes que comprometen la retina. Entonces, acá tenemos el nervio, tenemos los vasos. Si vemos la arteria con relación a la vena, la arteria se ve mucho más delgado que la vena, y vemos estas lesiones blancas que son como motas de algodón,
los bordes poco definidos, diferente a estos que están acá, que son los exudados duros. Entonces, estos se llaman exudados blandos y esto corresponde ya a una isquemia más superficial de las capas de las fibras nerviosas y eso no está relacionado exclusivamente por la diabetes. Puede presentarse de muchas cosas, desde pacientes con cuadros infecciosos como VIH, desde pacientes con traumas y la clásica que es la retinopatía hipertensiva, ¿sí? Y vemos entonces una cantidad de hemorragias de manchas si uno se pone a contar acá en cada cuadrante con seguridad que termina contando más de 40. Entonces precisamente la regla del 4-2-1 es que no sé cómo desaparecer esa cosa allí, pero bueno. Eh, ya, bueno, listo. Entonces son microaneurismas, acuérdense que son las dilataciones de los capilares o hemorragias intrarretinales, digamos, en más de 20 que uno pueda leer en cada cuadrante. Entonces, ya, eh, en los cuatro cuadrantes vemos una cantidad de puntos rojos por todos lados. Entonces ya ahí uno la clasifica como una retinopatía diabética no proliferativa severa. Pero además, este caso específicamente lo traigo porque se puede uno confundir con estos exudados, entonces asociado a hipertensión arterial. Esa es una combinación muy frecuente en los paciente hipertenso diabético, ¿sí? Esa no es tan exótica. Y la otra de la del 2-1 ya entonces es el esfuerzo que hacen los vasos grandes, pues los vasos grandes de la retina, ¿no? Es precisamente el esfuerzo que hacen para drenar esa sangre. Entonces uno ve unas dilataciones de las venas, se encierran, vuelven y se dilatan, vuelven y se cierran. Entonces le pusieron rosario venoso. Con que usted vea un rosario venoso en dos cuadrantes, ya usted la clasifica como severa. Bueno, aquí vemos entonces una serie de lesiones en el centro. Este paciente, por ejemplo, sí debe tener una visión muy comprometida porque se ve que hay una inflamación grande en esta parte. Y aquí hay otra parte precisamente donde vemos el rosario venoso en este cuadrante, el rosario venoso en este otro cuadrante. Estos son los exudados duros. Mire que los bordes son bien definidos. Esto puede verse blanco, pero es por el flash de la máquina, del angiógrafo, pero los bordes son bien definidos. No tiene nada que ver con exudación, con los exudados blandos. Bueno, y como les digo, están en las capas intermedias, entonces por eso los vasos pasan por encima. Y la otra es la regla del 4-2-1, que es la clasificación de la no proliferativa severa, es la presencia de las comunicaciones que les contaba entre la retina que no tiene buena circulación y la retina isquémica, que son las IRMAs. Ahí la angiografía es muy importante porque nos va a diferenciar y nos va a mostrar, nos va a diferenciar si es un neovaso y nos va a mostrar si efectivamente son las IRMAs. Entonces miremos esta foto. Este es un ojo izquierdo, o sea, la mácula estaría como por acá, pero está mostrando entonces la retina nasal, por lo que les digo, miren los vasos acá rectos, vemos las hemorragias acá. Cuando hacemos la angiografía, vemos estas lesiones oscuras, aquí no hay sangre, entonces se ven estas comunicaciones. Lástima esta cosa acá que tapa la diapositiva, pero se alcanzan a ver aquí la cantidad de irmas que hay acá en este cuadrante. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces acá las IRMAs son las más difíciles de evidenciar, tiene que ser, digamos, un ojo bastante experto para diferenciar si es un IRMA, si es un neovaso, para clasificarlo, pero básicamente esto cuando es así, estos son hemorragias en mancha, esta cantidad de puntos son los microaneurismas y estas son las comunicaciones, esta que usted ve acá, entonces es la IRMA. Entonces por eso es no proliferativa, pero no se ven neovasos, ¿sí? Y aquí también entonces vemos las retinas isquémicas y cómo la retina buena trata como de llevar la sangre para este lado. ¿Listo? Esas son las IRMAs. Bien, entonces, como les decía, ¿qué hace entonces el ojo cuando tiene toda esa cantidad de retina que no le está funcionando? Entonces ella libera un mediador, que es el VEGF, el factor de crecimiento vascular endotelial, y eso hace que se estimule la formación de vasos en la superficie entre la retina y la cavidad vítrea, y esos vasos que van creciendo allí son unos vasos anormales, son unos vasos muy frágiles que se llaman nuevos vasos o neovasos, y eso, la presencia de eso ya lo hace
clasificación como proliferativa. Proliferativa es precisamente que hay una proliferación de células vasculares tratando de disminuir eso. Bien, entonces aquí los vemos muy bien, esta cantidad de vasos, de neovasos que se presentan en la retina y generalmente pues están en la parte periférica, pero pues también pueden darse en el nervio. Esto se ve en la foto así como sucia, por decir así, pero es porque tiene una hemorragia vítrea, ya ha sangrado el ojo y no se ven los detalles de eso. Aquí tenemos el nervio con los diferentes vasitos, que son los neovasos, y las hemorragias que se prenden acá. Aquí se alcanza a ver que le han hecho un tratamiento con láser, se ven estos puntos oscuros, pero a pesar del láser que se le ha hecho, el ojo sigue con producción de vasos. Bueno, entonces, y ya cuando definitivamente está desbordado, pues entonces se habla de una retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo. ¿De alto riesgo para qué? De alto riesgo para que el paciente quede ciego. Por eso en la definición de la enfermedad ya va, que es una enfermedad grave, ¿sí? Porque el paciente ya está cercano a quedarse sin visión. O sea, grave desde el punto de vista oftalmológico. Pero si no se cuida también, pues un paciente que tiene una sobrevida muy corta. Bien, entonces aquí vemos estas hemorragias sí son más superficiales porque ya sí tapan el recorrido de los vasos. Se ven estas coloraciones como color chocolate, que quiere decir que ahí hay material fibroso, material vascular, que hace que ese colágeno que se va produciendo allí en la formación de los vasos es lo que comienza a producir unas tracciones en la retina y la va tirando como si fuera en tienda de campaña. Aquí vemos el nervio, que el nervio ya no se le ven los bordes bien definidos por la cantidad de material fibrótico que hay acá. Y aquí vemos una hemorragia que si uno le cruza una regla aquí, uno ve como un nivel de hemorragia que se ha hecho como una bolsa, como un bolsillo, porque la sangre se ha acumulado ahí, o sea, se ha separado lo que es la hialoides de la retina. Entonces es una hemorragia subhialoidea, o sea, el hecho de ver todo eso ya uno sabe que es una retinopatía diabética de alto riesgo. ¿Sí? Bien, entonces aquí vemos esta otra imagen donde vemos una cantidad de exudados duros. Entonces mire acá que esto sí ha cogido toda la mácula. No se ve muy bien, pero entonces acá le hacemos la angiografía y vemos acá que el nervio comienza a presentar una salida del medio de contraste en las fases iniciales. Eso es lo que uno le habla de neovasos. La salida del medio de contraste, los que hacen angiografía, cuando usted le va a tomar la primera foto ya usted ve como el penacho de vasos allí en la primera fase. Por eso se llama una hiperfluorescencia temprana, que son los neovasos. Generalmente están en el nervio, pero también pueden estar en las arcadas. Y eso obedece a que hay unas zonas oscuras que son las que hacen que estimule la formación de los neovasos. O sea, siempre que usted ve un neovaso, por ahí cerca hay zonas de baja circulación, de baja perfusión de la sangre. No sé si a veces estoy hablando como muy en chino, las veo como que algunos ya cabecean. ¿Ah? Sí, está más o menos. Sí, mi doctora Vilma. Entonces lo mismo aquí, mire, aquí vemos el neovaso y vemos otro neovaso acá, vemos el rosario venoso, vemos las zonas isquémicas, vemos los microaneurismas, todo, o sea, ¿sí? Todo en una sola imagen. Acá también es el mismo paciente, lo mismo, mire, los mismos neovasos, todos esos vasos así, bien. Entonces, el paciente sigue pues sin control y comienza a formar, como les digo, estas membranas fibrovasculares y comienzan ese material de colágeno que comparte con los vasos que normalmente tiene la retina, hace que se vayan produciendo unas uniones y eso lo vaya tirando la retina, como ustedes ven acá, la va alando, la va llevando hacia adelante y el paciente puede terminar en esta parte acá, donde no vemos el nervio, vemos una serie de pliegues acá porque la retina ya está totalmente desprendida y esto pues es una isquemia total ya eso. Entonces esto pues es un desprendimiento traccional de retina. Hay varias causas, como habló la doctora Janelli, del desprendimiento de retina. Este no tiene nada que ver con aquel caso que estaba bien, el paciente no es diabético, hizo un hueco en la retina y se desprendió la retina y le cayó la visión.
Este es un desprendimiento traccional de retina secundario a una retinopatía diabética proliferativa. Bien, bueno, allí también lo mismo para mostrar qué es lo que se ve. El otro capítulo que era lo que estábamos hablando, que es el edema macular. Entonces, para dar un verdadero diagnóstico de un paciente diabético, pues no es solamente decir en qué fase va, sino también qué compromiso tiene de la mácula. Entonces, como hemos hablado, pues la mácula tiene unas características diferentes porque no están todas las células que normalmente deben, o sea, aquí no hay células bipolares. ¿Y eso por qué? Porque definitivamente el estímulo llega tan rápido que se interpreta. Prácticamente hay solo fotorreceptores y tenemos una cantidad de pigmentos acá al interior que hace que se vea oscuro. Y entonces lo vemos acá. La única parte que uno debe ver oscuro es la mácula. De hecho, recuerden ustedes que inmaculada quiere decir sin mancha, ¿sí? Y mácula viene de ahí, o sea, que es una mancha. Entonces, la mácula se debe, el nombre se le debe a eso, a unos pigmentos que hay ahí en la mácula. Bueno, de resto la retina debe estar perfundida o debe estar circulando la sangre muy bien. Bien, el edema macular pues es un diagnóstico clínico, o sea, usted no necesita pedir una angiografía para hacer un diagnóstico de edema macular. Usted simplemente le hace fondo de ojo y usted ya dice, ¿tiene o no tiene edema macular? Y eso se debe precisamente a la permeabilidad de los vasos, ¿acuerda? Y la presencia de exudados duros, pero puede también que no haya mucha exudación dura. Entonces, dependiendo de la localización con respecto a lo que es la parte central de la mácula, que se llama fóvea, dependiendo de qué tan cerca esté la fóvea, los exudados duros se clasifican. Por ejemplo, supongamos que este paciente tuviera solo estos exudados acá, está lejos de la fóvea, ¿sí? Entonces sería un edema macular leve. Si estuviera más cerca, entonces sería un moderado. Y si está aquí ya en el centro, es un severo. Entonces de eso es que viene edema macular leve, moderado o severo. ¿Eso por qué es importante? Pues porque así mismo va a ser el pronóstico de visión que se pueda llegar a recuperar. Entonces sí, existe el tomógrafo, donde el tomógrafo pues llegó a revolucionar lo que es el diagnóstico en retina. Vemos acá la retina neurosensorial y vemos esta línea roja, que es el epitelio pigmentario, que evita que, como les decía, la coroides, todo lo de los vasos de la coroides pasen aquí a la retina. Normalmente la fobia tiene esta pequeña depresión en el centro. Y entonces este es un examen de angiografía. Bueno, este pues es una angiografía, es un tomógrafo con una versión anterior, por eso se ve así como muy pixelado. Ya hoy en día no sale así tan pixelado. Pero entonces tenemos este caso que vemos aquí unos depósitos, unos exudados duros en el centro. Hacemos la tomografía y vemos entonces que ya no está la depresión de la fobia y vemos esta lesión, digamos, con mayor reflectividad, que es el exudado duro. ¿Sí? Y le hacemos la angiografía y vemos allí también cómo hay un aumento de la fluorescencia. Entonces, como le digo, por eso la angiografía también hoy en día, pues por el riesgo del medio de contraste, ya no se pide tanto, sino que se pide más el tomógrafo que el angiógrafo. Bueno, y ahora hay un angiógrafo donde usted no tiene que meterle medio de contraste, ¿sí? Que también ha ayudado a mirar esas áreas de isquemia, ¿sí? Bien, entonces, esta diapositiva lo que nos dice es que nosotros como oftalmólogos o el médico también de otras especialidades, anestesia, todo, la retina le está mostrando lo que le está pasando al resto del organismo, o sea, porque no es aislado que está cogiendo el ojo y el paciente le llega a usted sanito, no, el paciente diabético, descompensado, realmente llega con un miembro amputado, el color de la piel diferente, que ya llega dializado. Entonces uno dice, bueno, este paciente tiene algo. Entonces, aquí en esencia somos testigos de cómo la diabetes va matando al paciente. Trágica la diapositiva, pero es eso. Sí, hay muchos factores, todos los que usted quiera, porque el paciente no se cuida, porque el paciente no tiene acceso al sistema de salud, porque el paciente no le cree a la bata blanca, bueno, todo lo que usted quiera, pero el paciente va poco a poco dañando su visión. Bien, ¿qué hacemos entonces nosotros ya para tratar después de hacer un diagnóstico de eso? Lo primero es tener en cuenta eso, que esto es una consecuencia del problema diabético. Entonces, esa es la lucha del paciente. La gente anda con una glicemia de 400. Doctor, opéreme, ¿no? Pero ¿cómo quiere que yo lo meta a cirugía si usted está todo descompensado?
No, que es que yo quiero volver a ver, opéreme. Yo estoy seguro que usted me opera y yo vuelvo a ver. Sí, pero generalmente no salen mal, no salen bien esa cirugía y entonces yo estaba bien, doctor. Usted me tocó el ojo y yo estaba bien, ¿sí? Entonces ahí es donde se devuelven las situaciones. Entonces la hemoglobina glicosilada es un marcador precisamente que va en el eritrocito y con el eritrocito se cambia cada 3 meses y entonces sabemos cómo el paciente viene siendo controlado en 3 meses, porque es que el problema de la glicemia es que el paciente diabético lo puede falsear. O sea, el paciente hace un ayuno prolongado y le sale con una glicemia perfecta. Yo estoy bien, doctor, yo me estoy cuidando. Entonces no comió nada en la noche anterior y se hizo la glicemia por ahí a las 9 de la mañana. Claro, un ayuno prolongado le sale la glicemia baja, pero eso no es tan fidedigno. Bueno, entonces por eso la hemoglobina glicosilada es más confiable. Bien, ya a nivel del ojo, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le hacemos un láser, que es, hay varias clases de láser en oftalmología, ¿no? Ustedes escuchan la palabra láser y de hecho parte del nombre que tenemos nosotros aquí de oftalmoláser es eso, porque queríamos tener toda la gama de láser. Hemos sido siempre pobres vanidosos, ¿no? Entonces existe el argon láser, que es el que va produciendo una quemadura, que es el que se utiliza en retina, pues se llama coagulación. El otro argon, que es el que rompe, que es el Jack láser, que él va rompiendo, entonces hacen las capsulotomías, las iridotomías, y el otro láser, que es el de ablación, que es el de refractiva. Entonces él quita el tejido blado, lo amontona al otro lado, hace como un mapa de la córnea. Entonces son 3 clases de láser. El que se utiliza en retina es el fotocoagulador. Y el fotocoagulador, bueno, también están las inyecciones intravítreas y por último la cirugía. Entonces acá el láser, como digo, es un coagulador y es donde usted le da el láser, él le quema desde el epitelio pigmentario hasta las células ganglionarias. O sea, ese es un tratamiento que se basa en la muerte celular. O sea, no es que uno le haga láser a retina sana. De ahí por eso que debe ser muy selectivo a la hora de hacer el láser. Uno le hace el láser a las zonas en las cuales la retina ya no está funcionando la sangre y son las que hacen que estimule para formar el mediador de vasos, que es el VEGF. ¿Sí? Si usted se agarra a hacerle láser, a todo el mundo le hace el mismo láser, pues el paciente, si usted le hace un láser a la mácula, pues le quema la mácula, ¿sí? Entonces, eso es, mejor dicho, un sicariato. Eso es un arma brava. Usted la coge y ta, y si usted no sabe, y acuérdese que la imagen es invertida. Entonces, si usted piensa que le está dando arriba, y resulta que la imagen es al contrario. Y si usted le dando al lado nasal, ay, verdad que era para el otro lado. Entonces, ese es un juego que usted tiene que tener en la mente, importantísimo, ¿sí? Y eso, mientras usted lo coge, entonces, donde usted va disparando el láser, él va dejando una cicatriz, y eso es para toda la vida. Entonces, acá vemos, lástima que la ubicación de esto nos tapa mucha información, pero va produciendo una pigmentación, ya se murieron ahí las células. Y aquí esto blanco es el láser inmediato, o sea, usted donde pone el láser va quedando blanco, ¿sí? Bien, entonces como les contaba, bueno, el láser eh, es una lámpara de hendidura con unos filtros especiales y que además, bueno, se pone un lente también para poder enfocar mejor la retina y usted le puede regular el tamaño del disparo, o sea, eso va en micras. Entonces, si usted va a coger el centro de la retina, o sea, la mácula, usted no trabaje con un spot o con un punto grande, trabaje con un punto pequeño, ¿sí? Y si va a trabajar en la periferia, pues trabaje, por ejemplo, acá con una micra de 200, pero si va a trabajar en la mácula, pues trabaje con 50. Este es el poder, no necesariamente hay que subirle y subirle el poder. Usted le puede también, si usted le aumenta si usted le disminuye el tamaño, pues más efecto le va a producir el láser. También digamos, la duración del disparo y el intervalo entre disparo y disparo. Todo eso usted lo puede regular en la máquina antes de usted comenzar. No es que usted se colocó el paciente y hágale allí. No, usted le hace el láser. No, no le está funcionando porque no le hace buen efecto. Pues le sube el poder y eso, pero las otras las deja quietas, el intervalo y eso los deja quietos. Bueno,
Entonces acá tenemos esta paciente o este paciente con unos exudados duros, unas hemorragias de mancha, pero mira que está muy cerca de la mácula, de la fobia. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese paciente. Entonces le hacemos una angiografía, perdón, y vemos los microaneurismas acá y los microaneurismas acá. Entonces usted tiene que respetar esta zona por el cual el paciente está viendo. Si usted le va a hacer láser así a toda esta zona, así la cogió y la quemó, pues el paciente le va a salir ciego de la terapia láser. Bueno, entonces es muy importante manejar el láser con mucha responsabilidad. Aquí vemos entonces una diapositiva de cómo es que se hace. Se hace al interior de los exudados duros, que es donde está la permeabilidad. Yo no le tengo que hacer por acá, por fuera, le hago acá, por acá, respetando muy bien esta parte, ¿sí? Cuando me meto para acá le bajo la intensidad porque puede producir que por continuidad el efecto calórico se me corra para la fobia. Entonces, eso es. Pero eso es lo que habría que hacerle a este tipo de pacientes. No es hacerle láser a esta zona que está buena, hacerle láser a esto que también está bueno. Bueno, bien. Entonces, muchas veces hay que mapear y hay lugares donde usted pone la angiografía y usted va haciendo el láser con la angiografía ahí al lado. Pero pues también usted lo puede describir ahí en la nota quirúrgica y más o menos cuando usted ya llegue al paciente, porque es imposible retener lo que cada paciente tiene. Usted ya le dice qué área es la que usted tiene que tratar y entonces usted dice, no, la periferia nasal o la periferia temporal. Bien. Aquí tenemos esto que era lo que hablaba la ingeniería. Este paciente que tiene una tortuosidad venosa y tiene una mácula relativamente sana, ¿sí? Y uno le hace la angiografía y la mácula está muy bien. Entonces este paciente diría uno, pues no tiene compromiso retiniano por la diabetes, pero cuando se le va a la periferia se ven todas estas zonas isquémicas acá en la retina nasal y aquí se ven unos neovasos. Entonces, este es el típico caso de que es una retinopatía diabética proliferativa. Hasta allá va bien adelante porque ya tiene isquemia severa, pero no tiene compromiso macular, ¿sí? Entonces, esto también es otro mensaje importante, que la agudeza visual no es parámetro para saber si el paciente tiene o no retinopatía diabética, ¿sí? Porque eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, aquí se le hace el láser precisamente a la parte de arriba, respetando la mácula, allí cogiendo toda la parte donde estaba el neovaso, y aquí también se le hace en la parte nasal. Bueno, bien. Entonces, es básicamente eso, una panfotocoagulación dirigida. Y lo que no puede pasar es como este caso triste, ¿no? Que se agarran a hacerle láser a toda la retina, mire la retina toda quemada, y fuera de eso, entonces hizo una alteración en la unión entre la hialoides y la mácula y produjo un gran agujero macular. Entonces no tiene visión central, pero la retina periférica también está quemada. Entonces el paciente se le paró la progresión de la retinopatía diabética, pero igual es un ojo que no ve. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos también, bueno, como les decía, la fluorescencia en la fase inicial quiere decir que a pesar del láser sigue la proliferación. Hay que hacerle más láser, hay que ponerle antiangiogénico, a pesar de que la gerencia diga que mucho antiangiogénico, hay que hacer algo con este paciente, porque entonces, bueno, tenemos, pues es que eso depende de lo que usted vaya viendo, ¿no? O sea, el fondo de ojo es muy importante, la clínica es muy importante. Si usted ve que le hizo láser y el paciente le sangró, pues mire a ver, debe haber por algún lado algún vaso, hay que buscar y hacerle nuevo láser, ¿sí? Aquí también, entonces, mira, no necesariamente tiene que haber una exudación grande, pero cuando se hace la fluorescencia se ve que todos estos vasos están permeables, o sea, la mácula no está hacia abajo, sino que está levantada, tiene una montaña. Entonces, este paciente también tiene una agudeza visual muy disminuida. No sé cuánto tiempo. ¿Qué hacemos así con este caso? Le ponemos un corticoide que funciona bien para este tipo de casos donde hay es una mayor permeabilidad, y este es un corticoide que es dexametasona, el Osordes, que también es muy económico, sí, sí.
Entonces, y el problema de los urdes es que le ponemos trabajo al doctor Quintero. También existe la triamcinolona intravítrea que usted la introduce, sí, es el intravítrea que usted la introduce por un área en el cual no la mete en la retina, sino por un área diferente que es la par plana y la introduce acá. Pero ese paciente entonces se le sube la presión, ¿sí? Y usted con ese corticoide allá adentro y la presión alta, entonces por eso yo no soy tan amigo de los urdes, no he tenido buenas experiencias, pero pues sí funciona. Entonces la terapia antiogénica hay diferentes, el Avastin, el Lucentis y el Eylea, que es el Aflibercept, y básicamente es colocar el medicamento al interior del ojo. Cuando se comenzó a poner esto, siempre se hacía un drenaje de la cámara anterior, pero era que los volúmenes que se usaban eran muy grandes. Luego ya entonces comenzó como todo a regularse la dosis es más pequeña y el volumen también es menor, entonces ya no se sube tanto la presión, ya no se hace prácticamente drenaje de cámara anterior. Anteriormente las que estuvieron iniciando se acuerdan que le hacíamos drenaje y cuando es un paciente que tiene vasos en el iris, eso sangra, entonces uno dice como que fue peor la cosa, pues, ¿sí? Sí. No, sangra la cámara anterior, un sangrado intraocular, bien. Y nosotros lo hacemos en salas de cirugía con toda la asepsia, porque el riesgo de todas formas son pacientes con un compromiso, o sea, inmunocomprometidos y por eso lo tratamos de hacer en sala de cirugía. Hasta ahora no ha pasado nada, pero pues hay hijo de mil casos de endoftalmitis por este antiangiogénico que se coloca aquí. Bien. Gracias al equipo de cirugía, verdad que nunca hemos tenido ningún problema, vemos que todo muy bien con eso. Bien. Entonces, mira, esto es una evolución de un paciente que tiene sus exudados duros allí en la parte central. El paciente tiene 20/100. Acuérdense ustedes que entre más grande este número, el denominador, menor visión tiene el paciente. ¿Sí? No es lo mismo tener 20/400 que tener 20/40. El 20/40 está, el 20/20 es lo normal. Y a medida que va subiendo, quiere decir que tiene menos visión. Se le hace láser. Y como le digo, el láser no es que mejore la visión. O sea, hay que recalcárselo al paciente. Antes me va a hacer láser, voy a mejorar visión. No, hay que ser muy claro. Decirle, hermano, usted no se cuida, usted no se cuidó, usted no va a pretender, pues, como dice Diego, yo no soy Dios, ¿sí? Entonces, ahí no tengo nada que hacer con eso. Entonces, simplemente lo voy a tratar de que usted mantenga su visión, que usted no se vaya a la ceguera. Pero el antiangiogénico sí vino a cambiar un poco todo. La agudeza visual sí mejoraron con los antiangiogénicos. Entonces, por eso, tampoco pasarse al otro lado, que entonces ahora todo es inyección y no hacemos láser, porque claro, usted siente un paciente con un láser, el paciente no se queda quieto, que usted le acá, es mucho más dispendioso un láser, pero son complementarios definitivamente. Si el paciente no se cuida, claro, sí, claro. Todo depende del control que tenga el paciente, ¿sí? Bien, si a pesar de todo eso, entonces el paciente sangra o el paciente usted ve que se le está desprendiendo la retina o, bueno, por la misma hemorragia usted no puede hacer láser, entonces ahí estaría la cirugía. Entonces, acuérdense ustedes que entre el cristalino y la retina está la cavidad que es el vitrio, ¿sí? Ese es un material que, aunque su mayor composición es de agua, tiene fibras de colágeno y eso toca removerlo con un aparato especial que él va cortando y va succionando. Él corta y succiona, corta y succiona. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son unas imágenes, pero ahorita les mostramos un video donde este es el cristalino, ¿sí? Por acá es por donde uno coloca los antigénicos. Bueno, y vemos aquí que la retina está levantada y aquí hay una hemorragia vítrea. Entonces uno hace 3 entradas, que ahorita las vamos a ver en el video. Una entrada que está entrando líquido, porque como usted con el vitrectom, usted está succionando y comiendo. Si usted no le pone una entrada aquí, usted no compensa el volumen del ojo y el ojo termina como una uva pasa. Pues hay que ponerle algo que le compense. Entonces la primera que usted pone es la cánula escleral y es la última que usted saca en la cirugía. El vitrectomo y aquí tenemos el endoiluminador.
También existe el recurso donde usted puede poner un cuarto puerto, que es una luz accesoria, para usted poder tener una manipulación con ambos ojos, porque si usted en un ojo tiene el endoiluminador, usted no tiene, prácticamente usted solamente está trabajando con una mano. Entonces, por eso se pone el cuarto puerto y usted puede trabajar. ¿Por qué? Porque cuando usted necesita segmentar acá, cuando usted necesita segmentar o cortar esas membranas que están traccionando la retina, pues a veces usted puede utilizar una pincita y la tijera y le queda más fácil. Y la luz, usted libera esta mano porque la luz está por fuera, ¿ya? Y luego de que la retina usted la consigue pegar, aquí, pues esto es un material que se utiliza mucho en cirugía, que es el perfluoro, para precisamente hace como si usted le estuviera aplastando la retina. Entonces ahí usted puede hacer el efecto del láser. Y bueno, ahí está el video. ¿No le ponemos volumen? No, no. Listo. ¿Cómo lo haces aquí? Este video, pues no es un sistema de video para cada cirugía, pero es lo que hacemos siempre en cirugía de retina. Esto lo hacemos nosotros de retina en los pacientes diabéticos. Páralo, por lo corto, páralo. Sí, doctor, claro. El escape. Por eso, pues, lo quise traer, porque Sí, de cierto. porque no. Pero me pareció muy bueno porque es breve, muestra muchas cosas allí. Gracias. Bueno, ya terminamos, tranquilo, ya. Ya. Eh, Pásalo ya. Eso. Pues esta es la última diapositiva, digamos, que les voy a mostrar de fondo de ojo, donde vemos esas membranas, esas tracciones de acá, ¿sí? O sea, varios planos, mira cómo la levanta, la retina en esta parte. Entonces, este es un paciente que uno se mete a operar, es un paciente que si ve algo en este momento puede estar en percepción de luz o movimiento de manos, después de la cirugía sale NPL, ¿sí? Y con seguridad que el paciente va y le dice a la familia que él veía, que el doctor Celi lo dejó ciego, bueno, todo el cuento. ¿Listo? Entonces, varias cositas ya como para finalizar. Bueno, entonces, como siempre les digo, esto es una enfermedad. ¿Aquí está funcionando esto? Sí, o no más. Esta es una enfermedad que tiene relación con una enfermedad sistémica. O sea, el problema en el ojo es por la enfermedad sistémica. Entonces,
pretender que el oftalmólogo solo le vaya a resolver la situación, no, eso tiene que ser multidisciplinario, con endocrinólogo, con internista, bueno, con muchas personas allí involucradas. Y el paciente, bien sea retinopatía diabética tipo 1 o tipo 2, debe ser valorado en su fondo de ojo para diagnóstico y tratamiento. O sea, es imposible que todo paciente diabético llegue a una consulta de retina. Se congestionaría el servicio de retina y no sería práctico. Por eso el médico general y de otras especialidades pues debe aprender a hacer un fondo de ojo y discernir definitivamente ese paciente. Hay excepciones como las que mostramos ahí, pero como todo, el curso lo puede manejar con seguridad que haría más eficiente la remisión a retina, ¿sí? El láser pues debe ser temprano, no hay que darle miedo, desde que el láser se haga bien hecho, debe ser gradual y debe ajustarse precisamente a lo que el paciente nos muestra. Los antiangiogénicos vino a mejorar mucho el pronóstico visual del paciente diabético y pues tampoco hay que tenerle miedo a la vitrectomía, pero pues las condiciones tienen que estar dadas para que el paciente verdaderamente pues se beneficie. Listo, yo creo que muy bien, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? ¿El procedimiento? Sí, depende muchas veces de si uno deja, allí en el video él dice que dejó aire, pero puede dejar uno gas o puede dejar silicón. Eso es importante, digamos, el posicionamiento, porque cuando uno deja un material de eso es porque hay tracción de la retina. Entonces hay que evitar que la retina no se vaya a redesprender, entonces requiere una posición especial para eso. Eso también, por ejemplo, es importante si el paciente se le deja gas, que el paciente tiene que estar más o menos a la altura de Neiva. El paciente no se puede ni siquiera allí pasar Neiva porque se le puede subir la presión al ojo. Entonces todas esas cosas hay que preguntarle, ¿no? Que el paciente siempre Herrera y entonces yo vivo en Garzón, en el área rural de Garzón y se quieren ir rápido. No, espera un momentico porque es que esto no es así tampoco. Controlar muy bien la presión intraocular en la vitrectomía y como les decía, son pacientes inmunocomprometidos, entonces que la higiene sea también muy especial. Bueno, si es un gas, incluso hasta 2 semanas.